pantalla. Mm, ya, ahora sí. A ver, ¿me confirman si se puede captar la imagen? Bien. Ah, sí se puede captar, ¿no? Ya, listo, excelente, muchachos. Muy bien. Entonces, vamos a continuación ahora con esta. Muy bien, ahora sí. Entonces, en el desarrollo lo que veremos a continuación, vamos a seguir avanzando con respecto a la parte, digamos, patológica, que era lo que estábamos refiriendo en un primer momento. Y dentro de este campo de lo patológico nos encontramos ahora con los trastornos de personalidad. Bueno, pues claro, ¿no? Este corresponde más bien a un conjunto de patrones o rasgos que tienden a ser persistentes y son la expresión de un estilo de vida y de una manera característica que tiene el individuo de relacionarse también consigo mismo y con los demás. Pero cuando se habla acerca de patrones o rasgos que tienden a ser persistentes, se refiere hacia rasgos persistentes pero disfuncionales, por eso se llama trastorno. Un trastorno entonces de personalidad es cuando se presenta un conjunto de comportamientos disfuncionales que son persistentes. Claro, ¿no? Entonces, de esta manera, la persona que tiende a reaccionar de manera impulsiva, agresiva, tiene poca tolerancia a la frustración. Entonces, ahí estamos hablando precisamente de un trastorno, entonces, de personalidad. Entonces, los sujetos que llegan a presentar estos trastornos tienen obviamente a presentar continuos desequilibrios en lo cognitivo, en lo afectivo y en lo motivacional. De tal forma, entonces, que al momento de mostrar este comportamiento, llega a ser la persona muy rigurosa al momento de expresarse y también, por otro lado, llega a ser inflexible, ¿no? Entonces, los rasgos psicopatológicos de la personalidad implican inflexibilidad y desadaptación, los mismos que se desarrollan desde etapas tempranas de la vida y tienden a ser duraderos, o sea que se mantienen. Entonces, para poder mostrar este tipo de comportamiento, nosotros tendemos a presentar un comportamiento donde la persona no se puede ajustar a nuevas situaciones y tiende a llegar a ser inflexible, como lo habíamos señalado. Uno de los manuales más conocidos para poder llegar a abordar el estudio dentro del aspecto diagnóstico a nivel psicopatológico corresponde al el llamado DSM-5. Este vienen a ser las pautas de diagnóstico, utilizada también bastante dentro del área clínica, y sobre todo, pues también valorada bastante por los psiquiatras en sí, ¿no? El patrón permanente de conducta y experiencia interna, que se desvía notablemente en las experiencias culturales, manifestándose en disfunciones a nivel cognitivo, como por ejemplo la tendencia muy continua de poder generar o infligir daño a otros, afectividad como resentimiento, cólera, irritabilidad, ira, el funcionamiento interpersonal, que se refiere a las relaciones con otros, el control de los impulsos, las personas que tienden a no controlar sus respuestas afectivas, por ejemplo, todo eso entra a tallar dentro del ámbito psicopatológico. Entonces, al momento de desenvolverse o presentarse algún tipo de desorden, se va a llegar a dar a partir de ello. Así, el patrón de personalidad es inflexible y es desadaptativo, causando así malestar subjetivo y un deterioro funcional significativo, lo cual hace que las personas tiendan a presentar entonces así un comportamiento disfuncional permanente. Bien, entonces una personalidad que tiende a darse con estos rasgos
no tiende a ajustarse o adaptarse de manera adecuada. Aquí las personas tienen entonces a mostrar un comportamiento de esa naturaleza. En un trastorno de personalidad, los individuos pueden llegar a mostrar un comportamiento, como dijimos, de naturaleza persistente, sin alterar su cognición. Me refiero a las capacidades mentales o las capacidades intelectuales. Pueden haber personas con una personalidad antisocial, que son las personas que tienden a reaccionar en contra de otras personas, tienden a agredir, no desarrollan sentimiento de culpa y sin embargo pueden mantener sus capacidades intelectuales. Claro, los asesinos seriales, por ejemplo, pueden llegar a mantener su condición intelectual. Claro, ¿no? Como por ejemplo, tal vez cuando han visto casos como la de Ted Bundy, un asesino serial de la década de los años 70, y el tipo desarrolló pues un alto nivel de CI, claro, ¿no? Lo cual le permitió pues llegar a planear sus homicidios. Y por otro lado, eh, las personas que pueden llegar entonces de esa manera a llegar a planear sus asesinatos. Por otro lado, las personas que pueden llegar a desenvolverse incluso dentro de una actividad profesional, sí, claro, ¿no? Pero bueno, tiende a darse a partir de ello la parte patológica, ¿no? O psicopatológica. Sin embargo, al momento en el cual desarrollamos, aunque no todos llegamos a un trastorno, pero sí pueden haber individuos que pueden desarrollar un comportamiento disfuncional bastante notorio. Pero a pesar de las circunstancias, situaciones que nos tocan vivir en diversas facetas de nuestra vida, eh, se caracteriza también porque pueden llegar a afrontar nuevas situaciones. Se adaptan entonces de esa manera y se ajustan a las nuevas circunstancias. Así, hablar acerca de la capacidad para poder afrontar nuevas situaciones se conoce como resiliencia. El término resiliencia es la castellanización del inglés resilience, que significa elasticidad y que proviene de la física. El término resiliencia implica resistencia. Se refiere a la propiedad que tienen ciertos cuerpos para poder resistir a ciertas presiones ejercidas. Entonces esto, metafóricamente hablando, caracterizaría a las personas resilientes, aquellas que son capaces de poder soportar ciertas presiones del entorno. Cuando los acontecimientos del medio no nos llegan a ser favorables, pero aún así las personas tienen a reaccionar frente al entorno o frente al medio. Entonces, de ser así, ahí encontramos a las personas resilientes. Entonces una persona resiliente es la capacidad que tiene para poder mantener el equilibrio emocional ante situaciones adversas, empleando así recursos para hacerles frente. Hablamos entonces de tolerancia, autocontrol, entre otros. Un aspecto entonces muy importante y muy interesante también a tener en cuenta, ¿no? Claro, entonces esa es la resiliencia al final, ¿no? La capacidad entonces para poder llegar a mantener así el equilibrio de corte emocional. Claro, ¿no? Mantener el equilibrio. Los individuos así, cuando llegan a ser resilientes, destacan por poseer un alto nivel de competencia en distintas áreas, como por ejemplo a nivel intelectual, a nivel emocional, buenos estilos de afrontamiento, motivación al logro autosugestionado, autoestima adecuada, sentimiento de esperanza, autonomía, independencia, bueno, pues no, y entre otros. Eh, entonces, es a partir de ello donde nosotros nos damos cuenta acerca de los sucesos dados. Ser resiliente, entonces, significa tener que afrontar ciertos aspectos, ciertos sucesos, ciertos comportamientos. Entonces, la resiliencia va a llegar a enfocarse a abordar esta peculiaridad. Ser resiliente, por lo tanto, significa ser capaz de poder afrontar las situaciones adversas, difíciles. Ahora, una de las preguntas más complejas que pretende resolver la psicología o responder a la psicología es cómo volverse resilientes.
ante las situaciones difíciles, ante las situaciones adversas, cómo podernos volver resilientes. Para eso se necesita el desarrollo de ciertos recursos, como por ejemplo la llamada tolerancia a la frustración. Entonces, muchas veces cuando nosotros no pretendemos, no llegamos a aceptar la forma de pensar de otros, es probable que las personas pueden llegar a estresarse también cuando pretenden que su manera de pensar sea la única manera de aceptar una idea. Entonces, esto también genera consecuencias o resultados contraproducentes. Ser tolerantes significa tener que aceptar las diferencias. Aceptar las diferencias es necesario, entonces también para adaptarnos a nuevas situaciones. Hablar acerca del autocontrol, por otro lado, tiene que ver con el control emocional. Esto significa la condición o la capacidad que tienen los individuos de poder ajustarse a nuevas situaciones. El autocontrol entonces implica poder también tener que evaluar las propias ideas o pensamientos que van a llegar a ser de corte disfuncional. Entonces, eso es lo que también podemos llegar a ver en ese sentido. En cuanto a lo que es la autoestima, en cuanto a lo que viene a ser la tolerancia, entonces, y el autocontrol son recursos de los que se requieren para ser resilientes. Bien, la resiliencia incluso también corresponde al hecho de tener que adaptarse. ¿Adaptarse qué significa? Acomodarse a nuevas situaciones. Cuando se desata la pandemia, ser resiliente significa el hecho de tener que aceptar de que por ahora entonces nuestra forma de ver las cosas van a llegar a ser un tanto cambiadas, no podemos llegar eh, a violentar las restricciones, tenemos que acomodarnos a lo que nos toca vivir y de eso se trata, ¿no? Entonces, lo que vivimos, la etapa de la pandemia muy dura, muy severa, entonces pasamos también por esas circunstancias, ¿no? Claro. La autoestima entonces es adecuada, sentimiento de esperanza, autonomía e independencia, entre otras. Esa es la resiliencia. Ser resiliente entonces significa no tener que frustrar nuestros sentimientos, no, significa adaptarnos a nuevas situaciones. Entonces podemos deducir que una persona es resiliente cuando logra sobresalir de presiones y dificultades de un modo que otra persona no podría desarrollar, cuando posee la capacidad para continuar haciendo proyectos pese a condiciones adversas como las que deparan los desastres, las crisis económicas y sociopolíticas, eso es ser resilientes. Claro, ¿no? Entonces, eso donde lo vemos también, por ejemplo, como cuando ustedes llegan a estudiar en San Marcos, dentro de poco, al estar en la universidad, a lo mejor, y toman la universidad por 2 meses. Ser resiliente significa tener que aceptar esa nueva condición, pero también pues tener que ajustarse, ¿no? Tener que adaptarse de una mejor manera. Y ese detalle, entonces, es lo que se va a llegar a presentar a raíz de ello, ¿no? Muy bien. Entonces, ese viene a ser el punto clave, ¿no? Por supuesto. Entonces, el ser resilientes cobra un valor muy significativo, obviamente, porque hace que las personas entonces puedan llegar a afrontar las vicisitudes de la vida, claro, ¿no? Y esas formas de afrontar las vicisitudes de la vida, obviamente, les permite también acercarse con compromiso. Como aptitud de obrar entonces con eficiencia por encima de frustraciones, implica también compromisos, control sobre los sucesos y un afán de superación y fortalecimiento a través de la adversidad. Esto exige disposición al cambio e interpretación también del estrés como parte de la experiencia. ¿Qué significa? Que en algunos casos va a llegar a ser necesario tener que afrontar esta situación adversa. Y es a partir de ello donde aprendemos. Claro, ¿no? Por ejemplo, de la pandemia aprendimos de que debemos de adaptarnos a nuevas situaciones. Los problemas van a llegar a darse. Claro, lo importante es saber tener que afrontarlos, tener la actitud y el compromiso para poder aprender sobre ello
Y a través de esto, obviamente, entonces también tomar buenas decisiones. Entonces, ser resilientes implica ser tolerantes, ser resilientes significa tener control emocional, ser resilientes significa también llegar a evaluar las ideas o pensamientos disfuncionales que podemos haber construido en algún momento determinado. ¿Sí? Muy bien. Pero también por otro lado, nos encontramos ahora con los rasgos de una personalidad madura. Vámonos ahora hacia los rasgos de una personalidad madura. ¿Qué caracteriza y cómo podemos evitar lograr las condiciones del estrés? Una de las razones por las cuales logramos un mayor equilibrio de tipo emocional, de llegar a ser más adaptativo, lo encontramos, por ejemplo, al momento en el que llegamos a diferenciar lo importante de lo necesario. Cuando nosotros discriminamos lo importante de lo necesario, nos quedamos con aquello que va a llegar a ser importante tener que desarrollar, pero ¿qué es lo que nosotros buscamos a raíz de esto? Bien, entonces es ahí donde lo podemos visualizar, ¿no? Entre ellos que tenemos, bien, la objetividad. A ver, ¿se escucha? ¿Me logran escuchar, chicos? Ah, ya, listo, excelente. Ya, pensé que no estaba funcionando bien el audio. Ya. En cuanto a la objetividad, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Se está compartiendo pantalla? Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos acerca de la objetividad, por ejemplo, ¿cuál vendría a llegar a ser? El poder desarrollar una personalidad madura y lo que significa, por otro lado, tener que lograr un equilibrio en nuestra manera de pensar, sentir y actuar, corresponde a un sentido de realidad y evaluación de la realidad. Cuando nosotros buscamos o alcanzar una meta o un objetivo, como ya habíamos comentado en algún momento, es sumamente importante, es sumamente necesario tener que llegar a presentar nuestra estructura base para poder desarrollarlo de esa manera. Entonces, si queremos llegar a controlar así nuestros impulsos, es necesario tener que centrarnos en aquello que queremos alcanzar, el objetivo. Entonces, esa es la parte de la objetividad. Si yo me di cuenta de que estoy sacando el puntaje que me permitiría alcanzar una vacante, genial. Entonces lo que veo con objetividad no estaría surgiendo de la nada, sino se estaría desarrollando sobre la base de algo. Entonces, ¿eso qué significa? Que estoy logrando un mejor desenvolvimiento, llego a tomar buenas decisiones, me adapto de manera adecuada. Entonces, todo eso es lo que suma. Todo eso es lo que permite entonces adaptarnos hacia nuevas situaciones. Entonces, la objetividad significa saber qué es lo que nosotros queremos, es lo que nos permitiría acomodarnos hacia nuevas situaciones. Entonces, la objetividad. Autonomía, una personalidad madura es una persona que también llega a tener la capacidad para poder elegir y decidir por sí mismo, que significa que el individuo va a llegar a adaptarse también a partir de ello, ¿no? Entonces, por esa razón es como se le va a llegar a dar, ¿no? Autonomía, la capacidad para poder elegir y decidir, dijimos, por sí mismo. Entonces, eso es lo que lo va a llegar a caracterizar al sujeto, pero claro, ¿no? Entonces, la autonomía, una personalidad madura, corresponde a una persona que llega a elegir y decidir por sí mismo, pero que sobre todo también pues toma sus propias
responsabilidades, ¿no? Y ese va a llegar a ser a partir de ello, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, muchachos. A ver, un momentito, ahorita regreso, ¿ya? Para continuar. A continuación, otra característica de una personalidad madura es la capacidad de amar. Ajá. Es otra característica de un rasgo de una personalidad madura. Claro, así es. ¿Y esto por qué? Porque hace referencia a la capacidad que tiene el individuo para poder llegar a no solamente pensar en sí mismo, ¿no? Sino de poder llegar a pensar en los demás, en ajustarse a nuevas situaciones, el que la persona entonces también sea capaz de poder llegar a transmitir esa preocupación por el otro, ese valor por lo que va a llegar a ser y por lo tanto la manera como transmitimos estas formas de ser, ¿no? Entonces, bueno, a eso es a lo que hace referencia. Una personalidad madura es aquella con la cual entonces también nosotros llegamos a aceptar las consecuencias de nuestros actos. Es una personalidad madura. Ajá. Entonces, eso correspondería al hecho en el cual nosotros tomamos nuestras decisiones, pero también aceptamos las consecuencias de nuestros actos. Muy bien. Una personalidad madura caracteriza también, por otro lado, a aquellos que llegan a generar situaciones nuevas, es decir, aquellos que son productivos, capacidad para poder elaborar proyectos y también, por otro lado, llevarlos a cabo. Claro, ¿no? De eso se trata. Eh, y eso va a llegar a ser un aspecto importante. Las personas que tienen una proyección madura elaboran cosas nuevas y ponen en marcha nuevas situaciones, ponen a prueba sus propias capacidades también a raíz de ello, ¿no? En ese sentido, encontramos las personas que tienen una personalidad madura, tienden a presentar un sentido del humor, que significa ven las cosas no de manera rigurosa, sino corresponderán más bien
hacia el hecho de ser más flexibles, hacia el hecho de llegar a ser más flexibles. Entonces, hacia eso se refiere, ¿no? El sentido del humor. Capacidad de aceptación de los acontecimientos con agrado, con risa, de forma grata y también de forma amable. Pues el sentido del humor también es un elemento que ya afirmaba Albert Ellis, los cuales disminuyen notoriamente los niveles de estrés. Claro. Entonces, ¿eso también tiene que ver? Sí, claro, ¿no? Una manifestación de una personalidad madura es la armonía sexual, que significa que aquí las personas tienen a lograr su estado de aceptación y equilibrio con la pareja. Claro que ustedes obviamente todavía esto no lo conocen, están años luz de saber qué significa, pero aquí es parte de la teoría, parte de lo que ustedes van a ir conociendo, como antesala lo que van a vivir de aquí a una década más o menos, ¿no? Entonces, a partir de ello, es donde se encontraría la capacidad para poder presentar una pues actividad positiva también, ¿no? Frente a lo sexual, la aceptación y sobre todo también la parte del humor. Claro, ¿no? Entonces, eso se daría a partir de ello, ¿no? Claro, claro que sí. Que entonces sí existe la sigüez. Entonces, a partir de eso es donde se estaría dando la armonía de lo sexual también es parte de la madurez. Entonces, claro, cuando tomamos decisiones, incluso también en ese campo. Claro, ¿no? A partir de ello, eso se daría, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que se estaría dando, ¿no? Claro, claro que sí. Muy bien. ¿Por qué las chicas, mientras más Brian más les gusta? Ya, mientras más Brian o más Joaquín sería. Ya, pero bueno, supongamos que así sea. La condición entonces se daría del por qué las personas tienen que adaptarse según cuáles vienen a ser los gustos o las preferencias, pues no, eso les gusta. A algunos les agradará, tal vez a algunos le va a agradar pues el peligro, le gusta lo prohibido, ¿no? Claro, eso depende, ¿no? Encuentran a alguien que le gusta también la aventura, ¿no? Claro, entonces ahí se van a encontrar varias situaciones, pero sí, pues, ¿no? También se da por ese lado, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de esa manera es lo que va a llegar a suceder, pues, ¿no? Claro, así es. Eso es lo que las características, sobre todo, ¿no? Claro, así es, muy bien. Pero bueno, encontramos de todo, pues, ¿no? Claro, entonces encontramos de todo. Y la persona, pues, dependiendo del tipo de relación que tenga y lo que permita, donde se va a hablar de una relación funcional o una relación disfuncional también, ¿no? Pero por supuesto. Y el momento de poder manejar o controlar los niveles de estrés, eso también entra a tallar, sí. Por ejemplo, antes de seguir con esta parte, sabemos que para poder llegar a controlar los niveles de estrés, necesitamos de poder o de llegar a tener un estilo de vida saludable. Y eso es algo que claro que salta a la vista, ¿no? Porque cuando hablamos acerca de lograr un estilo de vida saludable, se refiere a que la persona entonces pueda llegar a mantener un equilibrio entre la forma del pensar, sentir y actuar. Y parte de su accionar tiene que ver también con el llegar a buscar un estado de quietud que se estaría mostrando en cuanto hacia tener un estilo de vida saludable, es dormir las horas apropiadas de sueño, comer saludable, hacer actividad física. Entonces, a eso justamente es a lo que se refiere, ¿no? Claro. Muy bien, entonces eso implicaría por ello, ¿no? Por supuesto. Entonces, el tener un estilo de vida saludable ayuda muchísimo a disminuir los niveles de estrés. Dos, otro aspecto que favorece a disminuir los niveles de estrés es la organización del tiempo, que eso es algo que ya comentábamos de Sean Covey. Sean Covey decía que las personas entonces que llegan a equilibrar, organizan, llegan a establecer un orden en sus planes, ¿no?, de ejecución. Entonces, eso también favorece de manera muy notoria, de manera muy significativa, para que las personas entonces se puedan acomodar a nuevas situaciones. Entonces, eso va a llegar a ser la característica propia de lo que estamos viendo, ¿no? Claro. Entonces, eso se estaría mostrando a raíz de ello, ¿no? Sí, ese sería. Pero, ¿qué otras cosas más favorecen a nuestra personalidad madura? Un autoconcepto positivo, claro.
Las personas, en vez de llegar a menospreciarse, muy por el contrario, deben de valorar lo que son, lo que hacen, lo que realizan, lo que los define propiamente dicho. Entonces, es la capacidad para poder elaborar creencias favorables sobre sí mismo de forma objetiva y realista. Entonces es aquí donde las personas entonces tienden a valorar eso también, claro, lo que son, lo que quieren compartir, lo que les permite adaptarse de una mejor manera, ¿no? Entonces, por eso es la capacidad de elaborar creencias favorables acerca de sí mismo y de manera objetiva y sobre todo también de forma realista, como decía. El control emocional también entra a tallar en este campo, ya que para poder lograr una estructura de personalidad, se presenta como la capacidad para regular las emociones y los afectos y saberlos canalizar de manera saludable. Saber canalizar de manera saludable se refiere a la capacidad que se tendría para poder llegar a regular los afectos, manejar sobre todo las emociones, volverlas más favorables, acomodarse a nuevas situaciones. Eso es el control emocional. Capacidad entonces por ello para poder regular las emociones y los afectos. Claro, ahí que está la resiliencia. Allí es donde precisamente se va a llegar a encontrar la resiliencia. Y si hablamos de la resiliencia, es entonces la capacidad para poder llegar a afrontar situaciones nuevas. Ser resilientes es afrontar las situaciones adversas, difíciles, a pesar de lo que nos toca vivir. Personalidad madura es autoaceptación. Esta es la capacidad para poder reconocer las condiciones favorables y desfavorables también de nosotros. Una personalidad madura es capaz de reconocer lo bueno y lo que se necesita mejorar. Claro, ¿no? Como persona, como individuo, como pareja, por ejemplo, también. Hay personas que pueden ser muy buenos en el ámbito profesional. Hay personas que pueden ser muy buenos en el ámbito familiar, pero en una relación de pareja, pues claro, puede ser diferente también, ¿no? Es distinto. Entonces, de ser así, las personas necesitamos obviamente ser conscientes del tipo de comportamiento que estamos desarrollando allí, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que nos va a permitir ello. La adaptación, por otro lado, si nos referimos, si nos damos cuenta acerca de la adaptación tiene ahora otro sentido. La adaptación es la capacidad para ajustarse al medio y también al entorno, a pesar de las dificultades. Y esto también estaría asociado con la resiliencia, ¿no? Que es otro concepto que ya habíamos visto. Entonces, las personas acá se acomodan, se asocian a situaciones nuevas. La adaptación es eso al final, ¿no? La capacidad para ajustarse al medio, al entorno, a pesar entonces también así de las vicisitudes de la vida, ¿no? Claro, entonces la adaptación cobra un sentido muy importante y muy valioso. Una personalidad madura, entonces no se queja de lo malo que le está pasando. La personalidad madura es la persona que llega a buscar soluciones, se adapta, se acomoda hacia nuevas situaciones y busca obviamente también respuestas. Respuestas coherentes que permitan entonces así un mejor desarrollo, que permitan así un mejor desenvolvimiento. Claro, ¿no? Entonces, eso justamente se estaría mostrando, ¿ya muchachos? Como parte entonces de los mecanismos que estamos aprendiendo, obviamente, acerca de un sistema de adaptación, ¿ya? Muy bien, jovencitos. Bueno, y acá les dejo también la parte de sus claves con respecto a nuestra primera parte que estamos trabajando, que es la parte de psicología. Con eso estamos cerrando. Entonces, esta segunda parte de personalidad, ¿no? Personalidad 2. Claro, ¿no? Todo esto corresponde entonces a personalidad 2. Muy bien, jovencitos. A continuación, a continuación. A ver, ¿se puede captar la imagen? Sí, se puede ver. Listo, muy bien, excelente muchachos. A ver, completamos entonces a continuación ahora con nuestra siguiente y último tema,
que en filo correspondería hacia lo que va a llegar a ser filosofía en el Perú y Latinoamérica. Con esta parte, entonces, nosotros nos encontramos a continuación con lo siguiente, ¿no? Claro. En el caso de filosofía en el Perú y Latinoamérica, hay una pregunta crucial aquí donde las personas, donde bueno, la, la discusión intelectual considera de si existió o no filosofía durante el incanato. Por ejemplo, para empezar, ¿no? Entonces, para algunos sí existió filosofía, para otros categóricamente solamente puede haber filosofía a la europea. Y por lo tanto, nuestra filosofía, tanto en el Perú como en Latinoamérica, se vuelve una filosofía más de tipo imitativa. Ah, entonces no es real, no. Ah, entonces, a partir de ello, entonces, ¿qué se daría? Vamos a verla por acá. Tema central, ¿a qué corresponde? ¿Existe o no filosofía auténtica en el Perú o en Latinoamérica? Ah, entonces ahí viene justamente la parte del tema central, de si existió o no una filosofía auténtica, tanto en el campo de lo que es filosofía en el Perú y Latinoamérica. Entonces, aquí es donde van a haber también disposiciones distintas. Algunos dirán de que sí hubo filosofía en el incanato, otros dirán, pues no, no hubo nada, ninguna forma de filosofía realmente. Entonces, es aquí donde los problemas filosóficos fueron diversos, de acuerdo a las etapas que vamos a ir revisando posteriormente. Pero entre los temas más recurrentes se encontraron la humanidad del indio, el sentido de libertad y de justicia, la forma de gobierno, el valor por la ciencia y la educación, la liberación, filosofía de la liberación de Augusto Salazar Bondi, entre otros. Frente a esto, una representación general de la filosofía en el Perú y Latinoamérica se estaría dando a través de los siguientes periodos, como el periodo escolástico, entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII, el periodo de la Ilustración, el periodo de los Ilustrados, la segunda mitad del siglo XVIII y 1830, en el Romanticismo, entre 1830 y 1880, el positivismo, que se da entre 1980 e inicios del siglo XX, y encontraríamos el periodo del espiritualismo a inicio del siglo XX, los periodos de los movimientos sociales y, por otro lado, la filosofía actual. Entonces, este es un bosquejo representacional acerca de los periodos en los cuales se desarrolla la filosofía en el Perú y Latinoamérica. Entonces, para eso nosotros tenemos a continuación lo siguiente. Si hablamos acerca de filosofía en el Perú y Latinoamérica, lo vamos a ver expresado de la siguiente forma. Para eso que tenemos, el hecho de si existió filosofía o no durante el incanato. ¿Y esto por qué? Porque para algunos, el hecho de que en la época incaica haya habido ética, como el Amasúa, el Amayuya y el Amaqueya, o incluso la división tripartita de la realidad, así como Platón dividió el mundo de las ideas y el mundo de las cosas, bueno, pues aquí se habló acerca del Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Orin Pacha. De darse así, entonces, ¿pudo haber sido eso entendido como parte de una filosofía o no? Para algunos sí fue eso filosofía. Ah, y eso donde lo encontramos en lo siguiente. Tenemos a Joseph Sterman y tenemos a Miguel León Portilla. Entonces, en este caso, ellos afirmaron de que sí existió filosofía en el incanato. Entonces, estos personajes, en la concepción del mundo, los antiguos peruanos creían que el universo no era infinito, sino que estaba limitado y estaba dividido en tres partes.
Entonces, en esta zona superior, el Haram-Pacha, es el mundo de arriba, donde yacen los dioses, los cuerpos celestes. Luego, en una zona media, se encuentra el Caipacha, donde están los hombres, los animales y los seres vivos en general. Y la zona inferior, o el Urim-Pacha, donde se encontrarían más bien los muertos en sí. Entonces para ellos esta cosmovisión, sí, o concepción del mundo, que es lo mismo, era entendible y que para ellos así era como se entendería también incluso el aspecto filosófico. Para ellos entonces la realidad estaría dividida de tres maneras, análogamente a como Platón divide el mundo en dos. Por otro lado, también estuvo aunado a ciertas referencias a deidades. La religión andina fue animista, que consideraba de que todo estaba animado y en constante transformación. Para los andinos, Dios es reconocible a través de diversas formas, pues adoraban al cerro, al lago, los rayos. Era una perspectiva panteísta y consideraban que la naturaleza y de la materia eran eternas. La tierra o la Pachamama era la fuente de vida y de sustento también, por eso debía de merecer respeto, cariño y agradecimiento. Entonces, mientras estos personajes llegaron a afirmar la existencia de una filosofía en el incanato, van a llegar más bien a ser aquellos que niegan ahora la filosofía durante el incanato. Entonces, una de las primeras críticas va a llegar a darse a partir de David Sobrevilla. Este personaje llegó a establecer más bien que en el incanato no hubo una filosofía en sí. Demostró de que no era posible hablar acerca de una filosofía precolombina en América, que para ello recurrió al análisis de la visión helénica tradicional del mundo luego del surgimiento de la filosofía griega, mostrando la diferencia de situaciones reales que posibilitaron el surgimiento de la filosofía. Claro. Entonces, para que surgiera la filosofía, se tuvo que presentar el comercio, la interacción de una cultura con otra. Ujú. Condiciones entonces de esta naturaleza propiciaron el surgimiento de la filosofía en Grecia. Pero señaló finalmente de que el resultado de nuestro análisis es que puede hablarse acerca de un pensamiento que se llegó a formar en Latinoamérica a través de la cultura inca, pero no es filosofía. ¿Y eso por qué? Porque se estaría considerando al final de que no es filosofía hablar acerca de la división tripartita de la realidad. ¿Eso qué viene a ser? Eso viene a ser religión, porque al final se rinde culto al mundo de arriba, al mundo de aquí y al mundo de los muertos. Entonces, finalmente, esa división tripartita no es una concepción filosófica propiamente dicha, sino que más bien se estaría tratando, sino que más bien entonces se estaría llegando a presentar una idea de tipo religiosa, claro, ¿no? Entonces, eso no sería filosofía, no, sería más bien religión. Entonces rendirle culto pues al mundo de arriba, a los dioses, a la tierra y a los muertos, eso no es otra cosa más que simplemente religión. Los que negaron que haya habido filosofía en el incanato, entonces se sustentan sobre la idea en la que entonces no hay una originalidad propiamente dicho, sino que habría religión. No hay filosofía, sino sería religión. María Rivera de Tuesta también venía a ser otra expresión muy interesante. Aquí ella señalaría que la cultura maya, azteca y la inca habían desarrollado hasta el siglo XVI originales y complejas estructuras de pensamiento. Es decir, fueron originales a su momento de poder llegar a establecer una construcción de ideas y de pensamientos.
Y en ese sentido, entonces, María Rivera de Tuesta, la superposición de una cultura europea hizo posible el traslado de la filosofía, que tiene ya una presencia ininterrumpida de más de 4 siglos y medio. Entonces, si bien es cierto, podemos afirmar de que la filosofía en el Perú y en Latinoamérica no es original, porque no lo es en verdad, diría María Rivera de Tuesta, hay un pensamiento, sí, original, genuino, pero no es filosofía. No podría llegar a darse entonces en esas condiciones el surgimiento de la filosofía. Ese proceso filosófico, visto desde la perspectiva de la problemática indígena actual, evidencia que no ha podido lograrse entonces todavía a través de la reflexión una síntesis armoniosa que exprese los legados culturales, indígena y sobre todo también occidental. Claro, ¿no? La filosofía inculturada, como una de la filosofía de la liberación, por sus postulados teóricos y de praxis, aspiran a una anhelada síntesis cultural. Entonces, para María Rivera Tuesta, no hay una originalidad tampoco, entonces, en la filosofía que está en el Perú y en Latinoamérica. De lo que se busca es una síntesis a partir de las experiencias vividas en sí. Entonces, esa es la manera como se lograría una condición de liberación, ¿no? No nos podemos someter solamente a un estilo, implica el que podamos llegar a abordar diversas formas de reflexión. ¿Bien? Entonces, para María Rivera Tuesta tampoco habría una originalidad de la filosofía. Recién, ¿cuándo hablamos entonces de filosofía en el Perú e incluso en Latinoamérica? Esto principalmente donde lo respondemos en historia, claro, ¿no? El inicio de la filosofía en Latinoamérica viene más bien hacia a partir del siglo XVI, con la conquista, claro. Al darse la conquista española, al momento de darse entonces la conquista española, va a llegar a darse el traslado, obviamente, de la cultura europea hacia el Nuevo Mundo, claro. Y en esas excursiones que lleva a cabo los europeos hacia el Nuevo Mundo, es ahí entonces donde traen también consigo, aparte de su religión, eh, su ciencia, su conocimiento, también llega a nosotros su filosofía. Entonces, por lo tanto, comienza a revisar diversas nuevas situaciones o aspectos que se tornarían favorables, ¿o no? Así, el pensamiento filosófico hispanoamericano considera su evolución a partir del descubrimiento de América y la conquista española. Cabe señalar que solo poseemos datos bastante precisos y fidedignos del pensamiento hispanoamericano a partir del siglo XVI. Estamos hablando, para ser más exactos, de 1500. Y además, solo desde este siglo podemos encontrar productos culturales definidamente filosóficos. Claro, ¿no? La comunidad histórica, que se suele llamar Hispanoamérica, que define el área de implantación de la filosofía que queremos estudiar, no existe antes de la época de la conquista. O sea, no podemos hablar de filosofía hasta antes de la conquista española. Y no únicamente por el hecho obvio de que antes no opera un factor cultural español, sino además porque no hay entre los pueblos precolombinos integrados cuando al menos una comunicación social y cultural. Entonces, ¿qué se requeriría? Se requeriría de una interacción con otras culturas. Eso propiciaría el desarrollo de una filosofía como lo que ocurrió en Europa. En ese sentido, entonces, la filosofía en América o en Latinoamérica y en el Perú se iniciaría hacia mediados del siglo XVI.
mediados del siglo XVI. Pero a continuación, vámonos ahora con la siguiente parte, donde vamos a tener ahora los periodos del desarrollo de la filosofía. Lo que vimos hace un momento fue la concepción de filosofía en el incanato, no. Eso se llama el periodo prehispánico. Pero con la llegada de los españoles se llega a presentar ahora otra condición, el periodo y hacia el periodo escolástico. El periodo escolástico se va a llegar a dar ahora en el contexto de la segunda mitad del siglo XVI, estamos hablando de 1500, y la primera mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XVIII. El contexto, ¿cuál viene a ser? La conquista y el virreinato del Perú. Hablamos acerca de la conquista y del virreinato en el Perú. Entonces, en ese sentido, es donde se va a llegar a primar, ¿sí? La conquista y el virreinato. Ese es el contexto. Cuando ocurre el periodo de la escolástica, entonces en el Perú se estaba llegando a presentar estos momentos, donde el tema va a girar en torno hacia sobre la humanidad del indio. Ese es el tema central, como ustedes lo recordarán, porque el problema viene a darse a partir de, ¿es un ser humano o no es un ser humano el aborigen? Que es lo que los españoles encontraron producto de las invasiones, ¿no? La introducción del poder español en el Perú trajo consigo el trasplante de nuevas ideas que, como consecuencia de las urgencias prácticas de la colonización, arraigaron rápidamente y sirvieron de base doctrinaria para la tarea de la dominación política y económica. Entonces, ¿qué significa? Se buscó llegar a justificar la invasión española. Y para ello se va a requerir también de ciertos aspectos. La fundamentación del sistema era la doctrina filosófica y teológica a nivel escolástica, que como se sabe sobrepone las instancias de la revelación y de la autoridad a la capacidad racional del hombre y el libre empleo de sus medios cognitivos, y que por otro lado también concibe el orden natural fundado en la irregularidad, el origen de toda verdad. Entonces, desde el punto de vista filosófico, por lo tanto, debe haber algo que justifique la invasión española, claro, ¿no? Y para eso, ¿qué surgiría entonces a continuación? La filosofía aristotélica. ¿Y de qué manera? Vamos a verlo a continuación. Existe un interés por justificar la invasión española, claro, y tuvo como tema central la humanidad del indio. El problema viene si en verdad son seres humanos o no lo son. ¿Y eso por qué? Porque cuando llegan los españoles encuentran todavía ciertos comportamientos primitivos, como por ejemplo los sacrificios humanos, lo cual para los europeos eso era parte de un comportamiento primitivo. Entonces no son seres humanos, son seres salvajes. Entonces, en este caso, ¿a quién consideramos un ser humano? Aquel que tiene todas las características de un europeo. Entonces, en este caso, eso estaría fuertemente relacionado con la idea de Aristóteles acerca de el hombre es un animal político. Se buscó interpretar la frase el hombre es un animal político. ¿Cómo entenderíamos la frase aristotélica del hombre como un zoon politicón? Y ahí aparecerían dos versiones. Ginés de Sepúlveda consideró que el humano es aquel que tiene toda la condición cultural del europeo. El humano es aquel que se viste como el europeo, es aquel que tiene la cultura europea y es la única forma de expresión de la verdad. Bartolomé de las Casas, por su parte, diría, humano es aquel que vive más bien en sociedad.
Eso significa que el hombre es un animal político, es un ser social, afirmando respecto a los indígenas que serían entonces más bien hermanos menores. Mientras Ginés de Sepúlveda consideraría que los aborígenes son seres salvajes y por tanto la solución es la dominación, Bartolomé de las Casas estaría diciendo que más que llegar a dominarlos o someterlos, habría que evangelizarlos. Pero ya sea de una o de otra manera, igual sigue siendo la subordinación de los aborígenes sobre los españoles. Muy bien. Entonces, a partir de esto, ¿qué estaría surgiendo? La forma en la que se defienden las ideas de la escolástica. El valor en dónde recae, el valor recae hacia lo que va a llegar a ser, el valor recae, decíamos, hacia la parte clerical incluso. Por esta razón tenemos que, por otro lado, se inculcaron múltiples ideas como de filosofía y de cultura a partir de diversas funciones docentes también de la Universidad de San Marcos. Claro, no recordemos que San Marcos va a llegar a ser la primera universidad fundada en América y que es allí donde se va a llegar a mostrar el valor por la intelectualidad también, claro, ¿no? Pero recordemos que la filosofía que viene a nosotros viene con cierto retardo, ¿no? Mientras acá se está dando, pues, la filosofía escolástica, en Europa se estaba dando el Renacimiento. Por lo tanto, la filosofía que viene a nosotros viene con cierto retraso. Muy bien, entonces ella aparecerían estos dos principales personajes, Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Muy bien. En el periodo de la Ilustración, vámonos ahora al periodo de la Ilustración. Este es el conocido el ciclo de las luces. Y de darse eso entonces en el periodo de la Ilustración, ¿qué ocurre? Se da desde la segunda mitad del siglo XVIII, pero ahora hacia 1830. ¿Qué ocurre durante esta etapa? El contexto es la emancipación en el Perú y también en Latinoamérica. ¿Qué significa el periodo libertario? ¿Y de dónde viene esta información e impacto? Se daría a partir de la ilustración europea, se le da un gran valor al intelecto, a la razón, por encima de la fe. Ahí encontramos en ese sentido. Esta filosofía surge con, luego de haberse evaluado, revisado la condición actual por parte de los intelectuales criollos. Entonces, los intelectuales criollos revisan un acontecimiento importante en Europa gracias a las enciclopedias. Recuerden que las enciclopedias van a llegar a ser compendio de conocimientos. Claro, ¿no? Hay arte, hay ciencia, hay filosofía, pero también hay historia. Y hubo un acontecimiento histórico en Europa que influenció e impactó mucho en los intelectuales criollos. Se refiere hacia la Revolución Francesa. Y ese acontecimiento de que este suceso logró, permitió una autonomía. Entonces, ¿por qué no llegar a presentar la misma situación? Donde estando oprimidos por los españoles, logremos al final nuestra autonomía, el valor por la libertad. Por eso mismo entonces encontramos que esta filosofía fue introducida al Perú por la sociedad amante del país, los partidarios de la razón, lo pusieron en contra del dogma y el fanatismo religioso. Recuerden que durante esta etapa de la Ilustración se coloca a la razón por encima de la fe. Y se presentó un fuerte impacto también por parte de los acontecimientos de la Revolución Francesa. Ujú. Contribuyó a que naciera entonces el deseo de buscar la emancipación americana de España.
levantando así sus ideales de igualdad, fraternidad y libertad. El interés también por la independencia política de América, cuyo resultado entonces será el proceso de la emancipación. Y bueno, pues ¿no? Ahí donde se le da un valor también significativo. Otro factor importante fue la influencia ejercida por los viajeros ilustrados que visitaron también al Perú en el siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. Entre los principales personajes también que están en el periodo de la Ilustración y el periodo libertario estarían presentándose como Pedro Peralta y Barrio Nuevo, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza y Baquijano y Carrillo. Y por otro lado, Baquijano y Carrillo, periodo de la Ilustración. Bien, en el romanticismo, esto estaría ocurriendo entre 1830 y también 1880. Durante esta etapa aparece el contexto que va a ser la República y por ende aparece un gran interés por saber de qué manera se debería de gobernar. ¿Quiénes son los que deberían de gobernar por otro lado? Entonces ahí lo encontramos. Por tanto, los temas van a ser ahora de carácter político luego de la independencia. Entonces se comienzan a preguntar acerca de qué manera vamos a llevar ello a cabo. Y es aquí donde aparece el periodo del romanticismo. Periodo del romanticismo. Entonces, el tercer periodo del pensamiento filosófico peruano se caracteriza por los temas políticos, ya que aquí es donde estarían surgiendo los liberales y los conservadores. Ujú. Entonces, en este caso, los que llegan a pertenecer a los conservaduristas son los que quieren seguir manteniendo los beneficios brindados por la corona española. Y en el caso de los liberales, son aquellos que estarían defendiendo los beneficios del pueblo. Por eso es que a los liberales se les llamó los de la hegemonía del pueblo y a los conservaduristas la hegemonía de la inteligencia. En ese sentido, entonces, encontramos los temas de carácter político. El pensamiento puramente teórico aparece acondicionado por las urgencias prácticas de la época y ha llevado muchas veces a conclusiones de que no se encuentran necesariamente implícitas en sus contenidos y son aún extrañas a su intención filosófica. Muy bien, entonces en este caso no se ha llegado a cerrar de manera concluyente lo establecido, lo vivido, pero aún así se le llega a dar un fuerte valor, ¿no? ¿Qué es lo que defienden cada uno de ellos? Bueno, liberales y conservadores. Entonces, aquí, entre las principales referencias, tenemos ahora lo siguiente. ¿Qué es lo que toman en cuenta? Los liberales, en cuanto a la postura social, definieron la igualdad de los hombres ante la ley, la libertad de expresión y el desarrollo de los pueblos. Por su parte, los conservaduristas estaban más bien oponiéndose al principio de la igualdad, pues la desigualdad se daba incluso en la propia naturaleza, afirmaba la organización de la sociedad, implicaba jerarquía. Entonces se estaría dando a partir de eso, ¿no? ¿Sí? En el caso de frente a los privilegios, consideraron dentro de su perspectiva los liberales la igualdad también, un tanto igualitario para todos los, en cuanto a beneficios y privilegios, pues la sociedad también conforman todos, igualdad hasta para los privilegios. Hegemonía del pueblo se le llamó así a los liberales.
Mientras que desde la perspectiva de los conservaduristas estuvieron a favor más bien de conservar los privilegios otorgados desde la conquista a ciertas clases sociales. Entonces, frente a estos privilegios, los conservaduristas estuvieron más bien a favor de conservar los privilegios otorgados por la conquista, o sea, por los españoles, lo cual generaba beneficio de tierras para militares, para la iglesia, hacendados, para terratenientes. Claro, entonces al final su accionar es más de tipo beneficioso. Pretendieron llegar a reaccionar así de manera beneficiosa, ¿no? Claro. En cuanto a la forma de gobierno, En cuanto a la forma de gobierno, los liberales defendieron la hegemonía del pueblo y defendieron la idea de que un gobierno debe estar fundado en la república, análogo al gobierno estadounidense. Mientras que los conservaduristas defendieron la idea de la monarquía y una república centralista que mantenga el acomodo de clases. En este caso, liberales y conservadores van a llegar a mostrar entonces sus diferencias. Claro, ¿no? En el caso del positivismo, estamos hablando de 1880 a inicio del siglo XX, el positivismo se va a llegar a dar en el contexto de luego de la guerra con Chile, luego de la guerra del Pacífico. Claro. De ser así, entonces, se le da un fuerte valor a la ciencia y a la educación como los ejes para el aprendizaje. En cuanto al positivismo, vamos a encontrar a continuación una de las frases más conocidas de Augusto Comte. La ciencia al final genera orden y progreso. Si se quiere que una sociedad pueda emerger, se necesita de orden y progreso. Y eso calza muy bien con el contexto de la posguerra. Luego de la guerra del Pacífico, entonces el Perú queda obviamente también devastado, pero aún así, a pesar de eso, es importante tener que levantarnos, ¿no? Claro, entonces alcanzar su máxima vigencia doctrinaria y el predominio de Comte y de Spencer. El positivismo peruano aparece como una respuesta filosófica frente a la crisis total que se vivía como resultado del caudillismo y una de las consecuencias de la guerra con Chile, señalando así la preponderancia del factor económico para la reconstrucción nacional. Si queremos entonces un mejor desarrollo a nivel social, ¿de qué se requiere? Se requiere de la ciencia y se requiere de la tecnología. Eso pasa durante el periodo del positivismo. Uno de los más destacados va a ser Daniel Alcides Carrión, estudiante de medicina que se sacrificó para lograr un adelanto en la investigación de la verruga y que estuvo influido también por las ideas positivistas, lo que revela el grado de penetración de estas en el ambiente médico. Claro. ¿Qué significa? Que al tener una fuerte influencia por el positivismo, entonces se le da un fuerte valor a la investigación. Así se le daría entonces un fuerte valor hacia la investigación. Entonces, se comprende de que la enseñanza de la filosofía también terminará por ceder al impulso de las nuevas ideas, cambio de dirección, y este que estuvo precedido y facilitado por el interés creciente de que había de hacia fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX,
Despertaron así los estudios de Emmanuel Kant y otros personajes. Entre los representantes más importantes del positivismo encontramos a personajes como Manuel González Prada, Manuel Vicente Villarán, Javier Prado Ugarteche y Jorge Polar. De ellos destaca bastante, sobre todo también Manuel González Prada. A pesar de que su participación estuvo enfocada, dirigida más hacia el ámbito de tipo político. Entonces, con esa disposición es ahí donde nos encontramos, ¿no? Entre las figuras más importantes, como dijimos, Manuel González Prada, claro, ¿no? Entonces fue una de las figuras más notables de la literatura peruana, claro, y entre sus ideas tenemos que fue antirreligioso, consideraba que la religión no debería de participar en la toma de ciertas decisiones que se presentan o se pretenden llegar a seguir. Por otro lado, un anarquista consideraba que el gobierno, los gobernantes que han estado a la dirección han generado las condiciones más desfavorables del sujeto en comunión con otros. Entonces eso tiene que ver, sí, también. Antihispanista, creía también que la parte desfavorable de una sociedad o de la sociedad en la que vivíamos se debía a las malas expresiones como los españoles. Sobre entonces la intención o la mala intención generada por los españoles nos quitó obviamente, ¿no? Un gran valor, un gran respaldo. En este caso, entonces, llegó a concebir a partir de esto contra la sociedad capitalista. El Perú es el verdadero y profundo, ¿no? Que pertenece sobre todo también a los indígenas. Afirmó que la única responsable de la crisis en el Perú es la oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? El gobierno de unos cuantos que buscan sus propios beneficios. Entonces, en eso es que se estaría llegando a mostrar. Si la ignorancia de los gobernantes y por otro lado también la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores hacia 1888, en el resonante discurso que pronunció en el Teatro Politeama de Lima, eh, anunciados y vayamos a la ciencia, acudamos a la ciencia, este redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Adoremos la libertad de esa madre engendradora de hombres fuertes. Entonces, ¿eso qué significa? Que para Manuel González Prada le va a llegar a dar también un valor significativo hacia el uso de la ciencia, que pueda llegar a favorecer hacia el desarrollo de los individuos. Que pueda llegar a favorecer, decíamos, hacia el desarrollo de los individuos. Entonces, González Prada y Miguel Vicente Villarán o Manuel Vicente Villarán son los máximos exponentes. Serían los máximos exponentes, claro, ¿no? Este personaje adhirió el positivismo como una manera de construir un ser humano integral, completo, pero también, por otro lado, se centró en el aporte más de tipo técnico en sí. No debe de seguir el camino del burócrata, decía Villarán, el profesional, aquel individuo sentado en un escritorio, cuya mayor responsabilidad era de firmar papeles.
No, sino se trata de poder llegar a generar una sociedad técnica. En ese sentido, pensaba que el tecnócrata no debía de ser incluido dentro de lo que se denomina una clase política, sino la visión de Villarán era sociedades modernas, el conflicto crucial en el que ocurre entre los empresarios privados y los funcionarios públicos. Es allí donde pensaba de que la mejor manera de superar aquella cínica contradicción era buscar que los empresarios privados ocupen los puestos públicos esenciales a fin de salvaguardar sus intereses y a la vez a ayudar también a edificar una realidad nacional que permitiría seguir la senda del desarrollo. Entonces, Manuel Vicente Villara estaría generando también la reforma educativa. En su intención de una reforma educativa, Manuel Vicente Viera le da un valor también importante hacia lo que puede llegar eh, a darse dentro de una condición técnica, ¿no? Claro, entonces para Manuel Vicente Viera, ahí es donde se va a dar este valor. En un sistema nuevo a nivel educativo, se trata entonces de que los individuos no traten de copiar o desarrollar el conocimiento repitiendo únicamente lo referido en los libros. El aprender, dice Manuel Vicente Villarán, tiene que ver con crear. Aprender es tener un resultado. Aprender implica tener una producción. Y eso es en lo que se centra también este personaje. En cuanto al espiritualismo, son los que reaccionan contra el positivismo. Eh, a inicio del siglo XX aparece el espiritualismo señalando la crítica hacia el cientificismo. No tiene un valor significativo el hecho de llegar a desarrollar la ciencia si es que las personas de ciencia no valoran con moral aquella producción realizada. Entonces no se trata del aporte de la ciencia. Lo que importa es lo que la persona es capaz de hacer con ese conocimiento. Y para ello, entonces, ¿de qué se necesita? Se necesita de la participación de las normas morales. Y esto es lo que va a llegar a defender ahora el espiritualismo. Entonces, no es el conocimiento, no es la búsqueda de la verdad en sí lo que se valora acá, sino más bien cómo lo usamos, cómo empleamos ese conocimiento o ese contenido. Entonces, por eso los espiritualistas reaccionan contra el cientificismo. Reacciona de esa manera contra el cientificismo. Muy bien, durante estos años Latinoamérica recibe la influencia del espiritualismo europeo, encabezado por el filósofo francés Henri Bergson, quien pone de relieve la conciencia o el espíritu, que hace énfasis en el espíritu y la libertad con su manifestación principal, y se rechaza el reduccionismo cientificista del positivismo. ¿Qué significa? ¿Por qué centrarnos únicamente en valorar la ciencia? De lo que se trata no es de poder llegar a generar más conocimiento burdo, sino de saber cómo utilizarlo. Esto calza muy bien como cuando en epistemología decíamos nosotros, ¿no? Grandes mentes crearon la bomba atómica. Claro, ¿no? No se trata solamente de producir, ajá, eh, sino el hecho de poder llegar a valorar, obviamente, la condición del sujeto, de la persona bajo su condición ético-moral. Entonces, no es el conocimiento lo que se valora, sino cómo se usa, cómo se emplea. ¿Bien? Entonces, por esa razón, quien pone de relieve la ciencia o la conciencia, perdón, o el espíritu. Se hace énfasis así en el espíritu y la libertad como una manifestación principal y se rechaza el reduccionismo cientificista, ¿no?
Entonces, por eso el espiritualismo reacciona contra el positivismo. La influencia de Bergson no se redujo entonces hacia el ámbito universitario, sino también se alcanzó en el arte, la literatura, la política y la educación, donde el aspecto central de la moral o de la ética va a verse reflejado en su quehacer científico. Bien, así los representantes de este movimiento defendieron, por lo tanto, el espíritu y polemizaron también sobre el positivismo, como ya sabemos. El énfasis en la espiritualidad caracterizó también la doctrina pedagógica de Alejandro de Ustua, quien propició una reforma de la educación, otra tendencia importante, que tenía como premisas acentuar la educación humanista. Una educación humanista se refiere a una educación basada en valores, el valor por el sujeto. Y también, por otro lado, para formar una élite dirigente para transformar al país sobre sólidas bases morales. Entonces la parte moral va a llegar a ser un elemento clave, sí, porque eso es lo que encamina la forma correcta de actuar. Y también, por ende, va a llegar a favorecer hacia el buen uso del conocimiento y de la ciencia. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos como uno de los principales exponentes a Alejandro de Ustua dentro del espiritualismo. El pensamiento filosófico de Alejandro de Ustua se articuló en el juego dialéctico de las ideas fundamentales. Si hablamos acerca de la libertad y hablamos acerca del orden. Entiende la libertad, pero no en el sentido de la indeterminación en sí, sino como una ausencia de coacción. Ser libre, entonces, ser libre estaría enfocado hacia el valor de lo que podríamos llegar a alcanzar en ese sentido. Claro, ¿no? Entonces, es la actividad creadora, la forma en la cual se produce la libertad se da a través de una transformación, crear algo nuevo, elaborar algo diferente. Alejandro de Ustua decía de que la mente creadora es aquella que se transfiere a través del espíritu. El espíritu se entiende como la conciencia. Se entendería así entonces como la conciencia del sujeto. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar entonces a personajes tales como tenemos ahí Alejandro de Ustua, Mariano Iberico, José Vasconsuelo, bueno, esto ya no es en el Perú, sino es en México, y tenemos a Alejandro Korn en Argentina. ¿Sí? Entonces, los espiritualistas le van a dar valor hacia la producción creadora de la conciencia y, por otro lado, el desempeño dentro del campo de lo moral. En el periodo de los movimientos sociales, ya estamos hablando acerca del siglo XX, aquí vienen, por ejemplo, personajes como José Carlos Mariátegui Lachira, claro, ¿no? Y tenemos por otro lado también a Víctor Raúl Haya de la Torre, un personaje muy conocido, sobre todo por ser el fundador del partido aprista, ¿no? Por haber sido el fundador del partido aprista, claro. En este periodo entonces tienen su aparición los movimientos sociales en las primeras décadas del siglo XX. ¿Y esto por qué viene? Viene justamente por la influencia del marxismo. Entonces, ¿esto qué refleja? Refleja la participación del marxismo en el Perú. En la primera década del siglo XX en el Perú, representados entonces por el APRA, con Víctor Raúl Haya de la Torre y el movimiento socialista, ¿no? De José Carlos Mariátegui. Entonces, ocurrirá que en este sentido es donde se estaría dando el marxismo en el Perú. Desde el punto de vista de José Carlos Mariátegui, autor de La defensa del marxismo y los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, llega a concebir a partir de esto la necesidad de una identidad. Mariátegui estaría considerando que el peruano no se siente peruano, no se siente de sus raíces y que por lo tanto llegaría a estar valorando las condiciones externas provenientes de Europa, sobre todo.
Entonces, ¿qué nos falta? Dice Mariátegui, nos falta identidad, un elemento clave. Mariátegui así examinó las contradicciones sociales que se expresaron en la cultura y la educación de su época. Afirmó que ante la incapacidad durante el virreinato, la independencia y la república, asumieron las recetas pedagógicas del exterior, de la educación española, francesa, norteamericana principalmente, lo cual significó y sigue significando una mentalidad subordinada. Entonces, de ser así, eh, aparece el hecho en el que no forjamos una identidad. Seguimos considerando aquello que viene de afuera como un aspecto más noble y más alto, más elevado y de mayor conocimiento. Entonces los sujetos llegan a emplear este apartado para poder entender lo que significa tener una identidad. La búsqueda de la identidad, perdón, se vuelve un elemento necesario. Frente a esta situación, María Tegui proponía entonces enriquecer así la educación de manera creativa, tomando lo mejor de la cultura universal y delineando políticas públicas en beneficio de los intereses y necesidades de los sectores populares. Uno de los momentos que genera mayor impacto María Teguila Chira va a llegar a ser también en la Universidad de San Marcos. Claro, ¿no? Recordemos que también el contexto está sumamente relacionado por el momento de darse el fenómeno del campo a la ciudad. Y por lo tanto, pues en esta Universidad Nacional es donde se ve ese contexto, ¿no? De desarrollo, de desenvolvimiento. Y es ahí donde llega a presentar la necesidad, dice María Tei, de encontrar una identidad. Entonces, es ahí donde encontramos esta participación sobre todo, ¿no? El valor del marxismo entonces tiene que ver por la clase obrera. Ujú. La clase, en este caso campesina, es la que más se identifica con el marxismo de Mariátegui. Desarrolló el llamado socialismo de creación heroica, es ahí, ¿no? De creación, me he comido ahí unas palabritas. Únicamente el socialismo revolucionario podía aportar con el programa para el posicionamiento genuinamente antiimperialista. El campesinado entonces andino no se convertiría en un proletario como un beneficio del desarrollo de las fuerzas productivas, sino es a través de la propia revolución socialista. Entonces, aquí donde él está contribuyendo hacia eso. Entonces, es ahí donde se presentaría la revolución como un proceso de transformación de sujeto en esta revolución, o más poéticamente lo que María Tegui llamaría la lucha por una creación heroica de la sociedad socialista, que implicaría entonces la identidad, la necesidad de que el sujeto logre entender quién es. Solo el socialismo puede resolver entonces el problema de la educación eficiente, democrática e igualitaria. Es ahí entonces en donde el régimen educacional socialista es el único que puede aplicar una plena y sistemáticamente los principios de la escuela única, ¿no? La escuela de trabajo. Entonces, es la perspectiva socialista la que le da un fuerte valor hacia el sentido de una sociedad. ¿Dónde recae eso? En el pueblo. En aquellos que están sometidos, en aquellos que están subordinados. En ellos es donde se le da un sumo valor. Y por lo tanto, habría que valorar ese ámbito para poder obtener en sí beneficios basados en ello.
Entonces, desde el punto de vista socialista, de Mariátegui, se necesita de una identidad para que los sujetos puedan valorar de dónde proviene. Esa era su principal tesis, ¿no? Pero también está Víctor Raúl Aya de la Torre en su obra El antiimperialismo y el APRA, ¿no? Espacio y tiempo histórico. Trató de adaptar la doctrina marxista a la realidad latinoamericana, ¿no? Para Aya de la Torre, cada pueblo tiene su conciencia en un espacio y tiempo histórico. Aya postula que el imperialismo es la máxima expresión del capitalismo, que es a su vez el modo de producción económica superior a todo lo que el mundo conocía. La virtud por la cual concluye entonces el capitalismo es una frase inevitable en el proceso de civilización contemporánea. El capitalismo, según Aya de la Torre, no será eterno y tiene contradicciones dentro de sí, que terminarán finalmente entonces con el mismo. Claro, no hay que buscar entonces arruinar, estropear. eh, Cuando se llega a hacer proselitismo en sí, ¿no? Sino que también, por otro lado, importa la clase proletaria de los atrasados países latinoamericanos y es demasiado joven también como para hacer una gran revolución, claro, ¿no? Entonces, en este caso, las formas como de esa manera, entonces se le da valor, ¿no? Entonces, el proletariado, dice, los atrasados países latinoamericanos, es demasiado joven como para hacer la gran revolución que supere al capitalismo. En este caso, entonces, el proletariado de los atrasados países latinoamericanos es demasiado joven como para hacer frente a una gran revolución que supere al capitalismo, que significa que los cambios que se dan a nivel social se van a ir dando de manera progresiva, para allá de la torre. Por otro lado, hay que buscar el bien común. La forma en la cual, según ella de la torre, se generarían crisis en las sociedades es porque velan por el beneficio de cada uno. ¿Qué necesitamos? Una tendencia, una disposición más de tipo utilitarista, donde el mayor bien se buscaría para todos. Una tendencia entonces más de tipo utilitarista, ¿no? Pero por otro lado, nos encontramos ahora con una nueva tendencia. Claro, la filosofía actual. Es aquí donde la pregunta gira en torno hacia, ¿existió filosofía realmente en el Perú o en Latinoamérica? ¿Existió filosofía propia de Latinoamérica? Frente a este dilema, este problema, eh, tenemos básicamente dos tesis. La que llega a señalar la de Salazar Bondi, que niega la autenticidad de filosofía en el Perú y en Latinoamérica. Y por otro lado está Leopoldo Sea, que es un filósofo mexicano que sí estaría valorando y afirmando la posibilidad de que haya filosofía original para nosotros. En este caso, nos damos cuenta que consideraría a partir de lo siguiente. Para Salazar Bondi, no existe una filosofía auténtica ni en el Perú ni en Latinoamérica. Eso ya lo conocíamos o ya lo sabíamos de un primer momento. Pero esa es la respuesta que él da, ya que nuestra filosofía llega a ser principalmente imitativa, copia de modelos europeos. Por eso es imitativa, de tal manera de que si hubo un positivismo en Europa, aquí también habrá positivismo. Si hubo marxismo en Europa, aquí también va a haber marxismo. Entonces es una imitación al final, ¿no? Pero llega a ser inauténtica. ¿Por qué es inauténtica? Porque no expresa el verdadero ser, no expresa la problemática real que estamos viviendo en sí. Y es alienada y lo seguirá siendo mientras no se salga del subdesarrollo y de la cultura de la dominación.
Su reflexión según la cultura de la dominación y la condición de filosofía alienada es inauténtica, lo llevará a postular una filosofía de la liberación. Entonces, eso lo vemos en este caso. Para Salazar Bondi ya señalaba también este personaje de que el peruano y el latinoamericano no se siente de sus raíces, por lo tanto conoce menos acerca de lo suyo que de lo que viene de afuera. Ah, y eso que implicaría una alienación. Claro, ¿no? Entonces, esto correspondería hacia esta manera de lo que va a llegar a ser la forma, ¿no? Imitativa. Se considera tres puntos claves entonces de Augusto Salazar Bondi. Cuando se habla acerca de una expresión imitativa, se refiere simplemente de reproducir los modelos, como por ejemplo también la metodología. La fenomenología de Husserl es aquel que también se sigue dando incluso cuando llegue el humanismo. Esa es la parte imitativa. Se le llama inauténtica porque no se produce nada nuevo, según él. Ah, como por ejemplo, inauténtica porque no existe una nueva corriente. Es la misma corriente que se desarrolla en Europa, la que se desarrolla aquí en el Perú y en Latinoamérica. Entonces, no hay una corriente nueva, no tiene un nombre propio. No, las corrientes filosóficas que se desarrollaron en el Perú y en Latinoamérica son las mismas que se desarrollaron en Europa. Positivismo, marxismo, fenomenalismo, humanismo, en la misma forma. Y por otro lado, el poder llegar a valorar aquella condición que proviene de afuera y no lo que es el propio sujeto, a eso le llamaría alienación. Entonces, la alienación viene a partir de donde se deja de ser para ser otro. Ese es el concepto de la alienación, el dejar de ser para ser otro. ¿Ya? Y eso es justamente lo que se estaría presentando, ¿no? Su reflexión sobre la cultura de la dominación y la condición de filosofía alienada e inauténtica lo llevará a postular una filosofía de la liberación, que significa que es necesario para poder salir de esta condición, aparte de sus propuestas, serían las que vienen a continuación. Considera que la filosofía latinoamericana presenta características como nuestra filosofía con sus peculiaridades propias, no ha sido un pensamiento genuino u original, sino inauténtico, es decir, el hecho de ser imitativo, es una reproducción de los mismos movimientos filosóficos que nacieron en Europa. Claro, ¿no? Ese es en esencia. La causa determinante de este hecho es la existencia de un efecto básico de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Vivimos entonces como alienados por el subdesarrollo conectado con la dependencia y la dominación a que estamos sujetos y siempre hemos estado. De este punto de vista, entonces, la condición de alienación es justo por el estado de subdesarrollo. Las características de la filosofía latinoamericana, dice Bondi, tienen entonces como principal característica al subdesarrollo y la dependencia también de nuestra sociedad. Nuestra vida alienada como naciones o como comunidad hispanoamericana produce un pensamiento alienado en la que expresa su negatividad, es decir, de sus raíces, niega de dónde provino. Y al momento de adoptar lo que viene de afuera, considera de que eso es más valioso que lo que tiene. Esa es parte también de la alienación. La constitución de un pensamiento genuino y original y su normal desenvolvimiento no podrán entonces alcanzarse sin que se produzca una decisiva transformación de nuestra sociedad, como mediante la aceleración del subdesarrollo y la cancelación del subdesarrollo y la dominación. Mientras el Perú siga estando en la condición de alienación, entonces no va a salir del subdesarrollo. La cancelación del subdesarrollo y la dominación es lo que estaría permitiendo el surgimiento del hombre, ¿no? En una concepción nueva, claro está.
En ese caso, entonces, es por ello que se estaría dando. ¿Qué es lo que hace que en el Perú y en Latinoamérica se sigue estando en la condición del subdesarrollo? La idea de dominación, claro, ¿no? Mientras seguimos subordinando nuestra idea del hombre frente al europeo, se sigue dando el estado de sumisión. Entonces, el momento de llegar a mantener ese estado de sumisión nos hace mantenernos en el subdesarrollo. ¿Bien? Entonces, la aceptación únicamente, el no pretender llegar a valorar las raíces, es lo que también se ve aquí, la necesidad de una identidad. ¿Por qué? Porque llega a presentarse en el Perú la forma en la cual los sujetos manifiestan su estado de alienación. Claro, ¿no? Entonces, para salir de ese estado también de alienación se necesita de una identidad. Muy bien, como parte de la crítica que él presentaría, ¿no? Asimismo, entonces, para lograr el desarrollo de una filosofía auténtica, ¿qué estaría proponiendo entonces Salazar Bondi? Propone de que se debe de llevar a cabo una revolución socialista humanista. ¿Qué significa? Que la forma de gobierno deberían de verse reflejadas en cuanto hacia el valor por los demás, socialista, pero también humanista. ¿Por qué? Porque se le da valor a la parte moral, se le da valor nuevamente hacia lo correcto. Y eso también es lo que lo estaría llegando a definir. Sí. Debe de haber un cambio de conciencia. El cambio de conciencia va de la mano con la idea que se tiene de que lo que está fuera, lo que viene de afuera, es mejor que lo nuestro, por la condición de alienación. Y se debe de generar una identidad nacional. Nuevamente, ¿por qué? Porque el peruano no se siente peruano, no se siente de sus raíces. Copia continuamente lo que proviene de afuera y valora más esa condición externa. Por eso que se necesita de una identidad nacional. ¿Bien? En este campo, en la filosofía de la liberación, encontramos a Salazar Bondi y también, por otro lado, a Gustavo Gutiérrez Merino. En la segunda mitad del siglo XX, entonces se liberan estas dos concepciones de estos dos personajes. Uno representado por Salazar Bondi, que consideraba la liberación como la superación de la situación de dominación y dependencia, la cual trae como consecuencia una filosofía inauténtica en el Perú y Latinoamérica. Filosofía inauténtica en el Perú y Latinoamérica. Claro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el estado de dominación. Entonces, mientras el peruano y el latinoamericano siga teniendo en su mente la idea de subordinación y lo que viene de afuera es superior a lo nuestro, entonces va a llegar a mantener siempre su estado de alienación, lo cual no le va a permitir surgir o salir de esa condición. Pero también por otro lado está el teólogo Gustavo Gutiérrez Merino, el cual más bien se centra en la idea del que prima una concepción providencialista, o sea, religiosa y social, influida por las encíclicas sociales y el pensamiento marxista europeo. Para Gustavo Gutiérrez Merino, entonces la liberación viene al momento en el que se busca una libertad de expresión. El individuo pueda llegar a sortear nuevas formas de expresión verbal. Entonces, eso es lo que se estaría dando en este caso, ¿no? Claro. Providencialista, influida por las encíclicas sociales, y lo que se busca es que el individuo pueda llegar a calzar mucho mejor también hacia la aceptación y explicación de carácter providencialista, que significa las cosas no surgen de la nada, no se dan por nada, existe una fuerza superior que provoca que las cosas ocurran. ¿Y eso qué vendría a ser? Dios. Entonces la idea de que Dios es la que estaría propiciando todos los acontecimientos del hombre, entonces eso es lo que se va a llegar a considerar de esta manera. ¿Ya? Filosofía entonces de la liberación. Hay que liberarnos del subdesarrollo y eso hará que nosotros nos encontremos en un nivel de estatus superior. Pero por otro lado viene Leopoldo Sea, quien por cierto criticaba la perspectiva de Salazar Bondi y no estaba a favor de considerar de que no podría haber originalidad o autenticidad en la filosofía latinoamericana. ¿Por qué?
existe una forma de filosofía peruana, ya que, o latinoamericana en general, porque los temas que se trabajan son distintos y además aquejan, pertenecen a la misma concepción eh, de la cual estaría trabajando. Entonces, para Leopoldo Sea, sí existe una forma de originalidad en el pensamiento filosófico. ¿Existe una forma? Sí, existe una manera, entonces, en la cual se puede llegar a dar. ¿Cuándo se daría eso? Cuando sea capaz de poder abordar temas propios del lugar donde pertenecemos. Es por eso que Leopoldo Sea es regionalista. Consideraba sumo valor hacia el hecho de poder llegar a atender problemas, pero que pertenecen a nuestro propio contexto. Es ahí donde podemos utilizar la filosofía que proviene de afuera, pero hacia el hecho de ajustarla a nuestra realidad. ¿Sí? Por tal razón, entonces, ahí lo encontramos, ¿no? Es auténtica al ser una reflexión sobre la circunstancia. Y para este pensador, la filosofía es una disciplina que solo puede tener una justificación histórica que expresa así verdades válidas para un determinado lugar y para un tiempo. Es aquí donde fuera de los cuales sería totalmente inválida y falsa, ¿no? En su opinión, el error de muchos pensadores ha consistido en querer hacer de verdades temporales verdades eternas. Por lo tanto, esto estaría significando el hecho en el cual la única manera de poder hacer una forma de filosofía auténtica es utilizando la situación problemática de cada región. Todas van a llegar a expresar entonces una necesidad de reflexión, a tener un problema en particular. Es mediante esta historización y relativación de las verdades filosóficas que pretende justificar la posibilidad de una filosofía americana. Claro. Para Leopoldo Sea, entonces, sí es posible una filosofía auténtica en Latinoamérica, a diferencia de lo de Salazar Bondi. Para él, en la última instancia, toda la abstracción tiene como finalidad la resolución de problemas concretos, o sea, de la región, de problemas particulares, los problemas del hombre de la calle, que es característico de los latinoamericanos, en donde la teoría no sería otra cosa sino el fundamento de la práctica. Entonces, ¿qué se busca? La solución de problemas concretos. Los problemas concretos se refieren a aquellos que yacen entonces en la producción, en la expresión generada, presentado por cada lugar donde nos encontramos, para cada región. Por eso es ahí donde le damos un valor hacia el ámbito del llamado regionalismo. A diferencia de Augusto Salazar Bondi, quien consideraba que la única manera de hacer filosofía es a la europea, es hacia el sentido griego antiguo, esa es la única manera de hacer filosofía real. Leopoldo Sea se va a oponer y va a llegar a concebir más bien que es a partir de la adaptación del pensamiento europeo hacia nuestra nueva manera, nuestra nueva condición actual, regional, los problemas actuales, es lo que estaría generándose entonces el surgimiento de nuevas concepciones filosóficas. Claro, ¿no? Utilizar ciertos conceptos oriundos se podría llegar a dar siempre y cuando se adopte como un aspecto crucial, pues, ¿no? Este acontecimiento. Entonces, al momento en el cual nosotros vamos a ir adoptando de esta manera, no es una copia del modelo europeo, se trata de tomar el modelo, pero finalmente nosotros reflexionamos y hacemos filosofía, pero a partir de los problemas que aquejan a cada región. Bien, entonces se trata de llegar a imitar los modelos que se hayan trabajado en Europa, no, se trata de mejorarlos y ajustarlos a la realidad nacional. Bien, esa vendría a ser entonces una de las expresiones más importantes que se van a llegar a tejer a partir de este personaje, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? Claro, de alguna manera, pues no es imitarlo en sí, no es reproducirlo, como diría pues Salazar Bondi, sino es ajustarlo a la realidad que nosotros estamos viviendo.
claro, ¿no? Entonces, para Leopoldo Sea, ese va a llegar a ser uno de los puntos claves, sobre todo también, pues, y altamente significativos. ¿Ya, muchachos? Muy bien, excelente, jovencitos. En esta última parte que estábamos también nosotros refiriendo, a ver, aquí por una cuestión también puede, por una cuestión de tiempo, voy a compartirles más bien la parte de su material que vamos a llegar a tener con la parte de psicofilo. Ya ustedes también lo estarían confirmando, ¿ya, muchachos? Pero por acá se los dejo entonces, a ver, se lo dicto, mejor dicho, ¿ya? Entonces, en el material último de psicofilo tenemos a continuación uno, casa, dos, beso, tres, casa, cuatro, avión, cinco, beso, seis, beso, siete, casa, ocho, dado, nueve, casa y 10, casita también. ¿Ya? Listo, muy bien chicos, excelente, ha sido todo un gusto, más bien entonces ahora sí haber compartido con ustedes, pero ya hemos llegado así pues al final de todo lo que hemos ido programando y nada más que simplemente desearles lo mejor de lo que han venido desarrollando pues ustedes también muchachos. Muy bien, ahora sí, claro, claro que sí, así con todo chicos, muchas gracias, un abrazo y sigan dando lo mejor que estamos también nosotros para apoyarlos a todos ustedes. Bien, muy bien, chicos. Entonces sigan así y ya nos estamos viendo entonces nosotros próximamente. Listo, muy bien, chicos, que les vaya súper bien a todos y nos estamos viendo más bien, ¿ya? Muy bien, que sea el último elefantito. Dice. Muy bien, chicos, así es. Nos vemos entonces, cuídense mucho, que sigan teniendo una muy bonita semana, bastante provechosa en todo lo que se programe. Listo, nos vemos, muchachos, que les vaya súper bien a todos. Chau, 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 chau. Gracias a todos, muchachos.